Buenas, continuamos estos audios que ahora van. Hemos hablado de Juan I de Inglaterra. Vimos que Enrique III no tenía mucho que comentar. Hemos hablado del Estatuto de Rutland, de Eduardo I, de cómo lo consideran el Justiniano inglés por su influencia en la ley, en organizar las leyes que rigen Inglaterra, su Estatuto de Rudania en 1284, o su intento fallido de conquistar Escocia, que se casó con Elena de Castilla, que fue una relación de amor o verdadero amor, parece ser, dado que cuando ella fallece, una mujer de armas tomar, una mujer muy poderosa, con una gran personalidad, él construye una serie de monumentos en el recorrido que hace el cuerpo de ella, como en una especie de procesión a lo largo de unos territorios de Inglaterra, desde Londres a la Charing Cross, no sé, hasta una cruz donde supongo que sería enterrada o no sé exactamente. Vamos a ver, Charing Cross es un lugar, sí, es un lugar y ahí pues sería enterrada o no sé qué decisiones se tomarían, pero bueno, no van a ser cuestiones en el tipo de son curiosidades. El último que hemos visto, Eduardo I, el Estatuto de Rutland. Hemos hablado de él, de 1284, de las campañas bélicas que tuvo en Gales, que finalmente anexó Gales a la corona de Inglaterra. Y con esto podemos continuar hacia Escocia. Escocia es un territorio donde los reyes ingleses tuvieron menos éxito que en Gales. También es más complicado conquistar Escocia que conquistar Gales por tamaño, población y motivos geográficos. Orografía. Entonces, el hijo de Eduardo I lo intentó, falló, pero su hijo, Edward II, que gobernó 20 añitos, desde 1307, que es cuando muere Eduardo I, hasta el 1327, hasta del 1307 al 27. En este momento, durante esta época, va a ocurrir la Guerra de la Independencia Escocesa. Después de 2 años de una relativa relación amistosa, va a haber una disputa al trono escocés. Entonces, ¿qué ocurre? Después de 2 siglos de amistad, hay una disputa al trono. Muere el heredero y va a heredar otra persona. O sea, no se sabe quién va a heredar, ¿no? Porque el heredero ha muerto. 13 personas reclaman el trono. Eduardo I de Inglaterra reclama su derecho y John de Balliol se hace rey. Cuando Eduardo le pide a John ayuda contra los franceses, seguramente ya en aras del conflicto, muy cerca ya del conflicto de la Guerra de los 100 años, este tal John se une en una alianza con los franceses. Y entonces pues, se han unido con los enemigos de Inglaterra, ¿no? Hay una serie de eventos históricos. Eduardo cruza la frontera en 1296, toma a John prisionero y se proclama rey de Escocia. Y para simbolizar esta unión coge una piedra, un elemento representativo, The Stone of Scone. Vamos a buscarlo. La piedra de Scone, que es como un trono. Escoge esa piedra y se la lleva a la abadía de Westminster, a la coronación británica, ¿no? A la silla donde se coronan los reyes británicos. Entonces, en resumen, el trono escocés queda desierto. Múltiples personas lo reclaman, un rey sube al trono, pero cuando Eduardo le pide ayuda contra los franceses, este se une a los franceses, forman una alianza y entonces Eduardo el que estábamos hablando, Eduardo I, coge el trono y se lía el tema. Coge
cruza la frontera en 1296, toma prisionero al que es rey de Escocia y se proclama a sí mismo rey de Escocia. Para simbolizarlo, coge un elemento, una piedra representativa, se la lleva al trono británico y la pone debajo, en plan, me siento en tu piedra. La abadía de Westminster, ¿no? Donde se coronan los reyes británicos. Los escoceses lideran otra revuelta, esta vez liderada por William Wallace, nombre importante, pasaron por el Stirling Bridge en 1297, cruzan la frontera, hay una lucha contra ellos, William Wallace es capturado, ejecutado, y su cabeza es colgada del puente de Londres. Pero los escoceses todavía tenían más ganas de luchar y encontraron un campeón, un líder en Robert de Bruce. Entonces, Robert de Bruce se enfrenta, los escoceses han sido derrotados, William Wallace fue derrotado por los escoceses ya con Eduardo I, ¿no? Pero los escoceses se revuelven de nuevo, no se dejan capturar, no se dejan conquistar y toman un nuevo general, que es Robert Bruce, que lucha o lidera la última batalla en la guerra de independencia de Escocia, que es la batalla de Bannockburn, en 1314, cerca del castillo de Stirling. Aquí, Bruce vence a Eduardo II, él se convertirá en rey de Escocia, Robert de Bruce, y vence a Eduardo II. Cuando veamos que hay una guerra de independencia, la gana el que se independiza. O sea, en la guerra de independencia no creo que haya ninguna excepción. Si se llama Guerra de Independencia Americana, es que ganaron los americanos y se independizaron. Entonces ya te hace spoiler el nombre de la guerra de lo que va a pasar. La Guerra de Independencia Escocesa empiezan perdiendo los Scottish. Cuando Edward cruza la frontera, se proclama rey, emprisiona al rey que tienen ellos, coge sus monumentos y coge su piedra simbólica y la pone debajo de la silla de la abadía de Westminster. Pero los escoceses se revuelven una vez con William Wallace y muere William Wallace, pierden. Después de haber pasado el Stirling Bridge, mueren en 1297. Luego muere Eduardo I, entra Eduardo II al trono. Y los escoceses no se van a rendir, los escoceses no se van a rendir. Los escoceses no se van a rendir y aunque muere William Wallace en sus batallas, casi ya cerca del 1300, en el 1297, 90 y algo, los Scottish no se rinden. Y con Robert Bruce lideran otra batalla, que es la batalla final, que es la batalla de Bannockburn en 1314, la batalla de Bannockburn, que enfrenta a Eduardo II de Inglaterra con Robert de Bruce, que será luego Robert I de Escocia. Gana claramente Robert de Bruce gana, y Scotland se mantiene independiente. Años después, en 1328, Eduardo III, el hijo de Eduardo II, aceptará formalmente la independencia escocesa. No será hasta el 1707, lo veremos más tarde, que Escocia se una a Inglaterra. O sea, falta mucho tiempo. Esto debería estar por aquí, en algún lugar. Que es ya cuando aquí. Hasta el Tratado de Unión de the Treaty of Union in Scotland, hasta ese momento,
cuando la reina Ana no tenga hijos y se líen las cosas, hasta ese momento, en 1707, no se crea el Kingdom of Great Britain. O sea, es importante la batalla de Bannockburn, es importante esta época histórica porque la guerra de independencia escocesa hace que Escocia no empiece a ser parte del Reino Unido, no empiece a ser, no forme, no sé, una Inglaterra, hasta 400 años más tarde. O sea, la batalla de Bannockburn, donde Robert Bruce vence a Eduardo II, es importante porque retrasa la unión de Escocia e Inglaterra, Escocia al resto de territorios de la isla de Gran Bretaña, 400 años. Porque en 1314 se produce la batalla de Bannockburn, ¿no? Donde ganan los escoceses y mantienen su independencia. Ahora nos queda ver qué es lo que estaba pasando en Irlanda durante este tiempo. Cabe destacar la Guerra de los 100 Años, que pasará prontito, del 1337 al 1453, donde Reino Unido se pelea con los franceses. Y vimos que Escocia va a tener pactos con Francia para ayudarlos contra los ingleses. Pues eso parece, ¿no? Y a ver, Irlanda. Irlanda, al principio de la Edad Media, es un país independiente. Y la primera llegada de los ingleses fue mandando tropas para ayudar a los reyes irlandeses. Bueno, pues luego se quedaron a construir sus propios asentamientos. En el año 1200, por el año 1200, los ingleses ya tenían gobierno sobre una cierta área de Irlanda, que se conoce como The Pale. A ver. La Empalizada. The Pale. La Empalizada. Cerca de Dublín. O sea que los ingleses, como están cerquita de Irlanda, pues se habían pasado por allí. Si vemos un mapita, pues sí, es razonable que uno coja y llegue a The Pale desde Inglaterra. No lo veo mal. Primero mandando tropas para ayudar al rey y luego ya dicen, oye, pues ya que me he quedado aquí, pues me quedo. Algunos lores de ciertas partes de Irlanda aceptaron la autoridad del rey inglés. Durante la Edad Media, y eso ya con esto es lo que tenemos de Irlanda. Irlanda es un territorio independiente durante el comienzo de la Edad Media y lo será tiempo hasta que llegue, todavía queda, porque tiene que llegar, aquí está, a ver, no será hasta Enrique VII y VIII, es decir, no será hasta ya el 1400 tardío, el 1480 y pico, y el 1500, o sea, la primera mitad del siglo XVI, es decir, 1500, que Enrique VIII se considerará rey de Irlanda. Así que ahora mismo, en esta Middle Age, al principio va a ser un país independiente, aunque los ingleses ya tienen ciertos asentamientos allí y para el año 1200 ya tienen la Empalizada cerca de Dublín y ya hay lores irlandeses que empiezan a aceptar la autoridad de los reyes ingleses. Aunque luego, como digo, falta aún bastante, faltan 300 años para que Enrique VIII se considere rey de Irlanda después de que tanto él como su padre, Enrique VII y Enrique VIII expandieran su control más allá de la Empalizada. Volviendo a donde estábamos, no nos perdamos, estamos en el comienzo de la Edad Media, estamos hablando de la Edad Media. Hemos hablado del Estatuto de Rutland, de Eduardo I, en el 1284. Hemos hablado de la Guerra de Independencia Escocesa, donde ante el vacío en el trono va a haber una batalla, va a haber un conjunto de enfrentamientos
primero, Eduardo que pone a John, John se alía con los franceses, Eduardo se proclama, Eduardo hace prisionero, eso es, el trono queda vacío, un rey llega, pero no quiere aliarse con Inglaterra, sino que se alía con Francia. Eduardo se revuelve, lo toma prisionero, se hace rey de Inglaterra, se hace rey de Escocia, llega William Wallace, lo vencen, pero luego Eduardo muere, llega su hijo Eduardo II y los escoceses tienen ahora a Robert Bruce y Robert Bruce vence a Eduardo II en la batalla de Bannockburn en 1314 y ya se queda independiente Escocia y ya será en 1328 cuando Eduardo III dice sí, que formalmente son independientes. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Y luego respecto a Irlanda, al comienzo de la Edad Media es un país independiente, aunque los ingleses ya están haciendo sus pinitos, estableciendo asentamientos, ganándose el respeto o viendo cómo su autoridad del rey inglés es aceptada por algunos lores, ya en el 1200. Por otra parte, durante la Edad Media hay un conflicto que hay que destacar. Tenemos las cruzadas, como estos enfrentamientos religiosos por la Tierra Santa, por el control de la Tierra Santa. Y luego tenemos la Guerra de los 100 años, que los reyes ingleses disputaron contra el dominio francés. O sea, intentando dominar Francia, ¿no? Esta guerra dura 120 años, casi. Hay que destacar la batalla de Agincourt, donde Enrique V... ¿Enrique V quién es? Pues Enrique V, estábamos hablando de Eduardo III, que fue el que aceptó, vale, sí, oye, que sí, que Escocia es independiente, allá en el 1328. Pues luego, un par de hijos después, Enrique IV es el hijo de... Enrique IV es descendiente de Eduardo III y luego ya Enrique V. Por medio está otro rey, que es Ricardo II, pero eso aquí no se menciona. No vamos por cada rey porque sería mucho texto. Pero la Guerra de los 100 años, batalla importante, Agincourt, que fue en 1415, y que fue una victoria inglesa que le dio gobierno, o sea, que le dio cierto control de zonas francesas. Aunque finalmente los ingleses abandonan Francia en 1400, en los años ya 1450. Entonces, de aquí lo importante, la batalla de Agincourt, que forma parte de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, y esta batalla de Agincourt la gana Enrique V consiguiendo territorios en el norte de Francia. Pero luego los perderán todos, o sea que tampoco pasa nada. Habiendo visto esto, de la Edad Media, nos queda por mencionar lo que pasó con la peste negra. En el año 1348, una enfermedad, una plaga, una plaga que venía de las ratas, ¿no?, llegó a Bretaña. Se conoce como la peste negra y un tercio de la población de Inglaterra murió. Y también lo hizo una proporción similar de Escocia y de Gales. Eso es un desastre enorme, menos gente viva, pero al haber menos gente, había menos gente para trabajar, los salarios subieron y se consolidó una cierta clase media. Es decir, tuvo una serie de consecuencias este evento de Thanos, de morir un tercio de la población. Aquí en los apuntes ahora te habla de los cambios políticos, pero ya los hemos mencionado, lo de King John, la Magna Carta, 1215, lo de la House of Lords, la House of Commons, que en Escocia son 3 en vez de 2 casas, el sistema legal que los jueces eran independientes al gobierno y que la Common Law tenía alguna diferencia con Escocia. Y luego tenemos este punto que es el punto 4, identidad distintiva. Distinct identity. La Edad Media
supone un desarrollo para la identidad y la cultura, la identidad nacional y la cultura nacional inglesa. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media, Inglaterra se ha visto conquistada por los normandos. Durante la Edad Media, Inglaterra se ha visto afectada tanto por la conquista normanda como como por los vikingos. Y ya tenían ellos anglosajones. Es decir, tenían anglosajones, llegan los vikingos, llegan los normandos, cada uno con su lengua, con su cultura, con su forma de actuar, con su forma de comportarse. Pues eso supone un desarrollo, ¿no? Supone una variedad cultural. ¿Por qué? Sobre todo Normandía. Porque la conquista normanda trae la nobleza francesa y el rey francés, pero trae la nobleza francesa a Inglaterra y trae su idioma. Los campesinos hablan anglosajón, los nobles hablan francés, pero gradualmente estas lenguas se combinan creando el inglés. De esta manera, algunas de las palabras del inglés vienen del latín, tienen un origen más latino, y otras vienen del anglosajón. La palabra park y la palabra beauty están basadas en el francés normando. Beauté, la beauté es la belleza en francés, parc o parque es en francés y en español, ¿no? Entonces, está claro que hay palabras en el inglés que se parecen al español porque vienen del latín, porque el inglés tiene influencia del francés normando. Y luego hay palabras como apple, cow o summer, que están basadas en palabras anglosajonas. Por eso no podemos relacionarlas con ningún origen latino. O no es fácil, o no podemos encontrar ningún origen latino en ellas, ¿no? Por eso es muy fácil encontrar en el inglés moderno dos palabras con el mismo significado, pero que una venga del francés y la otra del anglosajón. Demand, que viene del francés, y ask, que viene del anglosajón. En el 1400 ya el inglés se va a ser una lengua oficial, se va a establecer. ¿Y cómo se establece una lengua? Que esto es importante, esto es parte también de la lengua española, ¿no? La lengua que se usa viene determinada por... O sea, la lengua oficial viene determinada por cuál es la que se usa, y cuál es la que se usa está determinada por los organismos oficiales, es decir, los gobiernos. Y esto dice, para el 1400 los documentos oficiales ya se hacían en inglés. Y luego está la literatura, que escriban los escritores en ese idioma. Y es que dice que en los años posteriores al 1400, Geoffrey Chaucer, nombre que por lo menos si lo encuentras te debería de sonar, Geoffrey Chaucer escribió los Canterbury Tales, los cuentos de Canterbury, que cuenta las historias, que cuenta las aventuras, son una serie de poemas, los cuentos de Canterbury, que cuenta las aventuras de un grupo de personas que va a Canterbury de peregrinaje. Entonces, pues se cuentan historias y los poemas describen a los viajeros y algunas de las historias que cuentan. Esos son los cuentos de Canterbury. Uno de los primeros libros que William Caxton imprimió, que fue la primera persona en Inglaterra que imprimió un libro usando una imprenta. Porque claro, la imprenta se inventa por esta época, ¿no? La imprenta del señor que inventó la imprenta, sexto de primaria, invención imprenta, Gutenberg, en el 1440, Johannes Gutenberg, en el 1440 inventa la imprenta, pues eso, los cuentos de Canterbury, un señor, William Caxton, dijo, joder, esto lo voy a imprimir yo con una imprenta, y se fue a la papel y lo hizo. Por otra parte, tenemos Escocia, donde mucha gente habla el gaélico y la lengua escocesa se desarrolla. De hecho, hay un conjunto de poetas que escriben en gaélico, como John Barbour. Esto no va a salir, pero un ejemplo de poeta que escribe en gaélico es John Barbour,
que escribió The Bruce, que es un libro que habla de la batalla de Bannockburn. Es un poema, una obra, un poema que habla de la batalla de Bannockburn. Y en esta época, ¿no? Durante este periodo, Inglaterra se vuelve un centro nacional de intercambio, de comercio, y muchas personas pues, viven en Inglaterra para desarrollar sus actividades profesionales. Eso es lo que podemos ver sobre, eh, sobre la Edad Media en Reino Unido, ¿no? Gales con el Estatuto de Rudanía de 1284 con Eduardo I, Escocia con la Guerra de Independencia, primero con Eduardo I, luego con el Eduardo II, con el John este que pacta con Francia, luego con William Wallace que lo matan, Eduardo I se lo carga en una guerra, y luego con Robert de Bruce que gana a Eduardo II y ya se quedan independientes. Y en el 1328, 14 años después de la batalla de Bannockburn, ya Eduardo XIII dice, sí, sí, que soy independiente, que no me molestéis más. Luego en Irlanda, eh, ya en Irlanda, aparte o sea, mientras en un lado ocurre la batalla de Bannockburn, la guerra de independencia escocesa, William Wallace muere y Robert de Bruce le gana a Eduardo II y se quedan independientes. En Irlanda, los ingleses van haciendo sus pinitos, llegando, estableciendo colonias, ayudando al rey. Algunos lores ya obedecen la autoridad inglesa. Luego tenemos la Guerra de los 100 Años, que ahí está, las cruzadas, como evento histórico que ocurre en la Edad Media, en el que Gran Bretaña está involucrada, Inglaterra está involucrada. La peste negra, que se muere un tercio de la población. Respecto a los cambios legales, el King John, que es anterior a todo. Pero es que los apuntes tienen esa cosa la mencionan un poco más tarde, pero no respetan ese orden cronológico. Pero el abuelo de Eduardo I, King John, aceptó en su momento, en el 1215, la Magna Carta, y ahí nos hablan de la Casa de los Lores, la Casa de los Comunes, el sistema legal, y bueno, que la Magna Carta es que el rey tiene que obedecer la ley y consultar a sus nobles para pedir impuestos. Y luego ya nos cuentan lo de la identidad distintiva, con lo de Geoffrey Chaucer, los cuentos de Canterbury, escritos ya en inglés, con documentos oficiales en inglés, y que los escoceses pues también tenían el gaélico, y que hay poemas sobre la batalla de Bannockburn, escritos por un señor que se llama John Barbour, que pues escribió en gaélico. Y que Inglaterra pues, durante este periodo súper importante como centro mercantil. Esto todo nos lleva a un gran señor. Bueno, esto nos lleva ya a los Tudor. Después de Eduardo III, que es el que acepta esto de que los escoceses sean independientes, vendría Enrique IV, luego Enrique V y Enrique VI. Esto lo vamos a mencionar ahora en la Guerra de las Rosas. The War of the Roses. The War of the Roses es un evento histórico, una guerra, que abarca desde el 1455 al 1485. En este momento, Eduardo III tiene mucha descendencia. Mucha descendencia. Y eso va a generar la división en dos casas. Son todos de la casa de la misma rama, de la casa de la familia real Plantagenet, pero se han dividido en dos ramas, la casa de York y la casa Lancaster. La House of York y la House of Lancaster. Se llamará la Guerra de las Rosas la que se produzca entre estas dos casas de nobles, porque la casa de York, Y. ¿Cuál es la letra del abecedario más cercana a la Y? La W, así de un color, ¿no? La W. La casa de York tiene una rosa blanca como símbolo y la casa Lancaster tiene una rosa. Tiene una rosa, bueno, roja, ¿no?
De ahí que se llame la Guerra de las Rosas. El conflicto, veamos cómo surge. Veamos lo de los apuntes. En diciembre de 1421, como decía, perdón, que me he ido un momento. En diciembre de 1421, Enrique VI se hace rey de Inglaterra. Si lo vemos en el esquema, pues no hubo problemitas con Enrique IV ni Enrique V. Harían sus labores de reyes. Y Enrique VI se hace rey de Inglaterra en el 1421, con 9 meses de edad. Hasta que fue suficientemente mayor como para reinar, el país lo llevaban sus nobles. En este momento, Inglaterra está en guerra con Francia, la guerra de los 100 años. Y en un esfuerzo para terminar este conflicto, Enrique se casa con Margaret of Anjou, con una señora francesa. Se casa Enrique con Margaret of Anjou, que luego tendrán un hijo. Era la nieta del rey francés Carlos VII. Pero su plan falla. Y Enrique es criticado por haber perdido tanta tierra contra los franceses. Enrique VI tenía muchos problemas mentales y no se le consideraba capaz de reinar. Tuvo un periodo de pobreza, de mala salud mental, y señores nobles, el duque de York, ahí está, entre la casa de York, decidió que este tío no estaba para reinar. Y los nobles decidieron que el que tenía que reinar era el duque de York, que se hizo protector en el 1454. Ahí fue cuando Richard se hizo... este Richard, el duque de York, se hizo Lord Protector en marzo de 1454. ¿Qué pasa? Que al final de ese año, Henry dijo, una mierda para ti. Probablemente dijo algo así. Y entonces dijo, yo estoy bien para reinar y tú a mí, y estos nobles a mí no me van a decir que el Lord Protector es el de la casa de York, que yo soy de la casa Lancaster y te callas. Y así es como empieza la batalla. Es decir, ¿cómo empieza la Guerra de las Rosas? La Guerra de las Rosas empieza cuando un rey no gestiona bien la Guerra de los 100 años, cuando Enrique VI, ya en 1421 se hace rey, con pocos meses de edad, gobierna a sus nobles, y luego él, ya un poco más mayor, con unos 20 añitos, se casa, con 24 añitos, se casa con la hija del rey de Francia, a ver si así se acaba el conflicto, pero no sale bien, critican su plan, le dicen, has perdido un montón de tierra contra los franceses, has perdido más tierra que los otros reyes, llevamos 100 años, o sea, la guerra de los 100 años, o sea, esta guerra que estamos librando empezó en el 1337, es decir, esta guerra la estaba luchando 1, 2, 3, 4. No tu padre, ni tu abuelo, ni tu bisabuelo, sino el tatarabuelo. Plan, llevamos 100 años en la misma guerra y tú has perdido más que los otros. Eres malo, no has sabido gestionar esto y te has casado con la hija del rey de Francia a ver si cuela y no ha colado. Mal, no nos gusta cómo estás gestionando tú este conflicto bélico. Eso le dijo la monarquía, eso le dijo la nobleza a Enrique VI, que es de la casa Lancaster. Y Enrique dijo, estoy todo loco. Tenía problemas mentales. Claro, lleva 100 años, más de 100 años, que llevaba su familia en guerra con los franceses. El pobre ya cansado, o sea, el pobre llevaba siendo rey desde los 9 meses. Pues a saber cómo habría vivido ese hombre,
que a los 25 años, 24, estaba ya reventado mentalmente. Entonces, Henry tenía problemas mentales severos, seguramente tendría alguna enfermedad. Y se le consideró que no estaba bien para reinar. Por lo que en marzo de 1454 él tenía 23 años. No, 33 años. Es decir, él se casa con... Él empieza a reinar en 1421, Enrique VI, que gobiernan sus nobles porque él tiene 9 meses. Cuando él llega a tener 24 años, dice, voy a terminar esta guerra entre nuestras dos naciones casándome con... perdón, no es nieta, porque si no hubiese heredado. Casándome con la sobrina, la niece. Voy a casarme con la sobrina del rey de Francia, Carlos VII. Voy a casarme con la sobrina del rey de Francia, a ver si terminamos la guerra ya, que llevamos muchos años. Pero su plan falla. Y es muy criticado por haber perdido más tierra contra Francia que el resto de reyes. Enrique, ya ante la presión que está viviendo, sufre severos problemas mentales. Lo que hace que los nobles piensen, en sus momentos más bajos del pobre Enrique VI, que no tiene que reinar él. Y nombran en marzo de 1454, ya cuando él tiene 33 años, 33 años, lleva ya 9 casados, estará ya reventado. Nombran al duque de York, a Ricardo, que son de la misma familia, pero son dos partes de la misma familia. Primos. Lo nombran protector de esta historia. Lo nombran protector de Inglaterra, ¿no? ¿Qué pasa? Esto ocurre en marzo. Enrique, pues yo lo entiendo, Enrique VI llevaba toda la vida reinando. Intentando gestionar la guerra de los 100 años, se casa con la sobrina del rey de Francia. 9 años después de matrimonio, ella tiene 33 años, ya le ha dado la crisis de los 30, que por eso se volvió loco. 1454 encima ya, llega ya que te ha dado la crisis de los 30 y todo, y llegan y te dicen que no estás para reinar. Pues él, al final de ese año, dijo que no, que él se peleaba, que él quería reinar. Lo puedo entender, sus motivos. Entonces va a haber 1, 2, 3, 4, 5 batallas. Pablo, ¿hace falta que nos las sepamos todas? Que te sepas la última, yo creo que es la clave, porque es la que la profe va a preguntar. O sea, hay infinitas batallas, muchísimas batallas. Saberse la tercera batalla de una guerra, de 5, 6, 7, 10 batallas, una cosa que no... Porque hay muchas batallas. Entonces, yo creo que con saberse la última batalla, la batalla importante, las batallas importantes, ¿no? Sobre todo porque las preguntas van a ser tipo test, ¿no? Entonces, a lo largo de este proceso, va a haber, a lo largo de este desarrollo, va a haber mucho, nos peleamos, gano yo, ganas tú, guerra, ahora reino yo, ahora reinas tú. Entonces, a grandes rasgos, la Guerra de las Rosas es una batalla entre la Casa de York y la Casa de Lancaster, en la que dos partes de la misma familia, los Plantagenet, se enfrentan para ver quién se queda con el trono inglés. El resultado final de la guerra, el resultado final son 5 enfrentamientos a lo largo de 30 años que se culminan con la batalla de Bosworth Field, en el que la Casa de Lancaster gana y se establece Enrique VII como rey. Enrique VII se casa con una mujer de la Casa de York y con eso se unen las dos familias, se crea la Casa de Tudor y su símbolo será una rosa que tendrá el centro blanco y el exterior rojo.